Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar esta tercera y última sesión para preparación, para que ustedes puedan presentar su examen extraordinario. El día de hoy vamos a tratar un tema que lo vimos a lo largo del curso y es importante que ustedes logren tener claros algunos conceptos. El día de hoy vamos a hablar sobre la pobreza. Ya vimos en las sesiones anteriores que nosotros estamos inmersos en un sistema económico capitalista. Este sistema económico capitalista se ha ido aplicando en los diferentes sexenios en la época moderna de México, y esto ha traído como consecuencia, si bien es cierto, muchas mejoras en lo económico, en lo político y en lo social, pero también ha tenido su contraparte, que en este caso es la pobreza. En nuestro país sigue existiendo pobreza, no se ha logrado eh, eliminarla. De hecho, nuestro país actualmente está participando o es uno de los partícipes en la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 la han firmado diferentes países que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y uno de los puntos fundamentales que guía la Agenda 2030 es la eliminación o erradicación de la pobreza en el 2030. Vamos a analizar algunos conceptos eh, que son, en este caso, importantes eh, para que nosotros podamos aplicarlos no solamente de manera teórica para contestar nuestro examen, sino que también nos ayuden a clarificar el por qué vivimos esta realidad, ¿no? Dentro de nuestro contexto actual. Pero bueno, vamos a iniciar. En primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la pobreza? La, la definición de pobreza ha cambiado a través de los años. Generalmente, cuando contestábamos esta pregunta, lo relacionábamos con dinero. La gente que es pobre no tiene dinero, y la gente que no es pobre, que es rica o es de clase media, tiene dinero. Sin embargo, este concepto se ha ido desarrollando, ha ido adquiriendo diferentes significados a lo largo de los tiempos. Aquí en este recuadro que vemos en la diapositiva, aparecen tres autores, y estos autores nos van dando su concepto de qué es pobreza. Eh, el primer autor hace su definición de pobreza en 1999, el segundo en el 2007 y el siguiente en el 2008. Coinciden en algunos puntos, pero en otros cambian algunas percepciones. Lo importante de esto, de la evolución del concepto de pobreza, es que hoy en día nos hemos dado cuenta que la pobreza no se puede entender solamente en un enfoque unidimensional, es decir, solamente decir que si tiene uno dinero no es pobre, y si uno no tiene dinero no es pobre. ¿Por qué? Porque los diferentes teóricos, los diferentes autores se han dado cuenta que la pobreza va a tener diferentes caras, va a ser multidimensional, es decir, que nosotros podemos entender la pobreza, o podemos ser pobres no solamente por la falta de dinero, sino porque tenemos más cosas que nos hacen falta. Eh, en el enfoque multidimensional, hasta hace algunos años, la forma más extendida para definir la pobreza y medirla se limitaba a la idea de obtener un nivel mínimo de vida para los individuos a partir de ingresos, es decir, lo que les decía, el dinero. Esta perspectiva comenzó a ser vista como una forma limitada de abordar y entender el problema de la pobreza en el mundo. Diversos especialistas, entre ellos Amartya Sen
hicieron notar que el ingreso representa solamente una de las distintas condiciones que permiten a los individuos realizar sus vidas de manera plena y tener la oportunidad de ejercer sus derechos. Es decir, que no solamente el tener ingresos económicos nos va a ayudar a salir de la pobreza. Va a haber otros autores que le van a dar un enfoque multidimensional y es el que hoy en día perdura. A partir de los estudios de Sin y otros especialistas, la pobreza comenzó a verse no solo como la insuficiencia de ingresos, sino también de ciertas capacidades y condiciones para que los individuos puedan ejercer sus derechos. A partir de la noción cada vez más extendida y aceptada de que la pobreza es un fenómeno de múltiples dimensiones, se ha podido aproximar una definición cada vez más completa e integral de este fenómeno. No obstante, aún se debate sobre la forma de medirla, es decir, sobre las metodologías para identificar y contabilizar a las personas en condición de pobreza. La determinación de los indicadores para medir la pobreza, más allá del ingreso, resulta en gran medida de las condiciones sociales y prioridades de cada país, así como de sus marcos normativos. En México, la determinación de los indicadores está sustentada en la Ley General de Desarrollo Social y el cómo medirlo es una aportación metodológica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, Coneval. En nuestro país, quien va a medir la pobreza y va a presentar los informes señalando si ha aumentado o ha disminuido la pobreza, va a ser el Coneval. A partir de, de esta evolución sobre el concepto de pobreza, vemos que va a ser multidimensional. En esta diapositiva vemos que la pobreza está relacionada con el desempleo, con la educación, con la migración, desnutrición, clasismo, limitado acceso a servicios a la vivienda, límites, falta de buena economía, ignorancia, violencia, deserción escolar, hambre, egoísmo, patrimonio, subempleo, insalubridad y todas esas diferentes palabras que van formando este cuadro. Como ustedes pueden ver, la pobreza es muy amplia, va a tener diferentes caras y se va a presentar en nuestro contexto social en el que nos movemos cotidianamente. Es por ello que nosotros debemos de tener claridad respecto a la pobreza. ¿Por qué? Porque es un problema real que no solamente lo podemos ver en términos estadísticos. ¿Por qué? Porque esas estadísticas se traducen en personas que tienen historias de vida y que nosotros al formarnos como profesionistas y al ya ejercer como profesionistas o ejercer en algún otro trabajo que nosotros tengamos, nos tiene que llevar a que hacer personas activas que puedan ayudar a disminuir la pobreza, a dar soluciones, a dar alternativas. Es por ello que tenemos que estudiar este tema. Entendido esto, que la pobreza es multidimensional, vamos a analizar algunos conceptos que nos ha aportado Coneval. Necesitamos saber cuál es el problema de la pobreza en México. En México, como podrás ver más adelante, se ha adoptado el enfoque multidimensional para definir el problema social de la pobreza. Precisamente el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, es el organismo público autónomo facultado para medir la pobreza y evaluar las políticas y programas de desarrollo social implementados para reducirla. Desde el Coneval se busca que los gobiernos utilicen la mayor y más rigurosa evidencia para tomar las mejores decisiones de política pública. La necesidad que señala Laswell de cultivar la práctica de pensar el pasado y el futuro como parte de un contexto y hacer uso de modelos de desarrollo que sirvan como instrumentos para explorar los eventos a lo largo del tiempo es relevante en este momento para recobrar el conocimiento sobre lo que hemos aprendido en los últimos años y sobre el desempeño de lo que esperamos en años subsecuentes.
el análisis se concentra en estudiar y explicar los procesos concretos de actuación de los poderes públicos para generar propuestas de solución a problemas sociales. Esto es lo que hace que el análisis ponga énfasis en su futura aplicabilidad para hacer eficaces las prácticas gubernamentales. De modo que, ante el contexto que enfrenta nuestro país, es necesario un equilibrio entre el análisis político y la propia reflexión metodológica y epistemológica. Por lo tanto, la evaluación establece sus fundamentos para ser más confiables y parte de un esquema integral que consiste en evaluar lo que se ha hecho y analizar soluciones para los siguientes años respecto al diseño, gestión, implementación y evaluación de la agenda pública. Bueno, era importante leer estos 3 párrafos para entender por qué en nuestro país necesitamos del Coneval y necesitamos medir la pobreza. Los diferentes presidentes que hemos tenido a lo largo de la historia de México han tratado de solucionar la pobreza por medio de diferentes agendas que ellos han establecido. Sería importante que ustedes den una revisada de manera breve a las diferentes políticas públicas que han establecido nuestros presidentes, pero al menos los más contemporáneos han pensado que una forma de reducir la pobreza en México es implementando programas de desarrollo social. Estos programas de desarrollo social buscan, como su nombre lo dice, establecer programas que ayuden a que se desarrolle la sociedad. ¿Y quiénes van a ser los menos desarrollados por diferentes condiciones? La gente que vive en la pobreza de manera cotidiana. ¿Y quiénes son estas personas que viven la pobreza de forma un poco más agresiva, más violenta, más triste? Según lo que ha estudiado Coneval, nos va a decir que quienes sufren más la pobreza van a ser las niñas de sexo femenino, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque al ser personas que no son mayores de edad, que están en un proceso de formación y de desarrollo físico, emocional, social, etcétera, no cuentan con las herramientas para poder transformar su realidad. Van a ser sectores muy vulnerables. Y las niñas, principalmente porque en nuestro país igual tenemos otro problema que tiene que ver con que le damos mayor valor a todo lo masculino y le quitamos valor a todo lo femenino, y principalmente en comunidades que son un poquito más tradicionales, más cerradas. Entonces las niñas van a ser más vulnerables, de ahí van a seguir los niños, hombres y adolescentes. El siguiente grupo que va a vivir la pobreza, también de forma agresiva, van a ser los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que ya empiezan a adquirir herramientas y habilidades para hacer frente al entorno social en el que se mueven y se desarrollan, también van a ser vulnerables. ¿Por qué? Porque están en un proceso de, algunos, los más afortunados, están estudiando, algunos no tienen experiencia laboral, algunos más se enfrentan a situaciones de enfermedad, de desempleo, de embarazos no planificados, no logran insertarse a un entorno laboral, etcétera, etcétera. El siguiente grupo, el tercer grupo vulnerable, van a ser los adultos mayores. Desgraciadamente, muchos adultos mayores, cuando termina su etapa, su etapa en la que ellos son más activos productivamente, muchos de ellos no tienen prestaciones, y
al llegar a una determinada edad, ya no los contratan, incluso los despiden de las empresas o de los lugares en los que trabajan y no tienen una seguridad social, es decir, no tienen una pensión, no tienen un servicio médico, etcétera, y muchos de ellos se ven obligados a seguir trabajando y en otros casos dedicarse a otras actividades para subsistir, pero estas actividades no les van a dar lo suficiente y van a caer dentro de la pobreza si es que no vivían ya en pobreza. Pensemos en adultos mayores que pues siguen trabajando de afanadores o se dedican a recoger materiales para reciclar y venderlos, PET, cartón, etcétera, que se dedican a vender pequeñas cosas que encuentran, etcétera. Entonces también va a ser un grupo muy vulnerable y que va a vivir la pobreza de una forma muy, muy agresiva, y también porque en nuestro país, desgraciadamente, en muchos lugares se discrimina por edad. Hay ocasiones en las que a cierta edad ya no te contratan o las personas no se actualizan en su formación académica, etcétera, y también las van relegando, y más si son adultos mayores. Prosiguiendo con otro grupo que es muy vulnerable y que vive la pobreza de una forma muy agresiva, la población indígena. En nuestro país existen grandes zonas donde se concentra muchísima población indígena, autóctona, personas nativas de ciertos lugares, de ciertas comunidades, y no han tenido muchos de ellos acceso a la educación, a servicios que ayuden a mejorar sus condiciones, ¿no? Como introducción de agua potable, drenaje, pavimentación de calles, escuelas, etcétera, etcétera. Y aunado a que nuestro país también es muy clasista, y a veces mucha gente discrimina a las personas que son indígenas. Como referente, tomemos en cuenta que no se les dice a muchos indígenas, sino que se les llama de manera despectiva indios. Entonces, esta población también va a ser relegada y también va a vivir la pobreza de forma muy extrema. Pensemos que cuando se hacen diferentes estudios, se dice que los municipios más pobres suelen ser municipios donde habita una mayor cantidad de indígenas. Recuerdo que uno de los municipios más pobres era Cochuapa el Grande, que está en Guerrero, donde la población es casi al 100% indígena. Entonces van a ser también grupos vulnerables, y también otro grupo que va a ser vulnerable y que va a vivir la pobreza van a ser personas con discapacidad. Aunque en nuestro país se ha tratado eh, en cierta medida integrar a estas personas a las diferentes áreas en las que nos desarrollamos cotidianamente, no se ha logrado al 100%. Eh, en muchos lugares no se quiere contratar a personas que utilizan sillas de ruedas, personas que son ciegas, personas que son sordas, etcétera, etcétera. Y algunas de estas personas que logran encontrar un trabajo o insertarse dentro de un trabajo, a veces son trabajos que no son bien remunerados. ¿Y esto a qué las lleva? Pues igual, a situaciones extremas como pues tener que pedir limosna, dedicarse a actividades, ¿no? Que solamente les permiten ir sobreviviendo día con día, en el mejor de los casos, pero no les permite hacer un ahorro para cuando son adultos mayores, o para poder adquirir una vivienda, para poder tener un servicio médico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener a estos 5 grupos que van a vivir la pobreza, y muchas de las políticas públicas que establecen nuestros gobernantes eh, están traducidas en programas de desarrollo social que tratan de ayudar a estos grupos.
Pensemos actualmente que a muchos niños, niñas y adolescentes y jóvenes se les dan becas en efectivo. La finalidad es que estas becas ayuden a que ellos puedan pagar sus estudios, que puedan comprar cierto material o incluso que puedan comprar comida, ¿no? Para que no dejen de asistir a la escuela. Va a haber informes de Coneval de manera periódica que van a establecer, en este caso, resultados donde van a mencionar si estos apoyos realmente funcionaron o no funcionaron. Les decía que los diferentes presidentes de la República han utilizado programas de desarrollo social y les han puesto diferentes nombres, ¿no? Para apoyar a estos grupos. Recordemos el programa Oportunidades, el programa Hábitat. eh, de los más antiguos tenemos Progresa, Solidaridad, etcétera, etcétera. Estos programas buscan dar oportunidades por medio de apoyos en especie o apoyos económicos a estos grupos. Vamos a ver en esta diapositiva algunos números que nos invitan a la reflexión. Por ejemplo, Coneval nos dice que en 2014, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes en México era pobre. 1 de cada 9 se encontraba en pobreza extrema. Más adelante vamos a ver que la pobreza igual está dividida, desgraciadamente está dividida. Va a haber desde gente pobre, medio pobre y muy, muy pobre. 3 de cada 4 niñas, niños y adolescentes en México, es decir, el 29.6 millones, tenían carencias en alguno de sus derechos sociales y 1 de cada 4 tenía 3 o más carencias sociales, 9.1 millones. 3 de cada 10 personas de 0 a 17 años en México eran vulnerables por carencias sociales o por ingresos. La población infantil y adolescente sufría con más frecuencia las experiencias de pobreza que aquella de otros grupos de edad. Lo que les decía, ¿no? Que las niñas, los niños y los jóvenes van a ser personas más vulnerables y viven la pobreza de una forma más extrema que otros grupos sociales. Uno de cada seis niñas, niños y adolescentes en México no era pobre ni vulnerable en 2014. Vean, 1 de cada 6, o sea que 5 son vulnerables y viven la pobreza. En 2014, 78.6% de las niñas, niños y adolescentes en hogares indígenas y 90.8% de quienes hablan una lengua indígena se encontraban en situación de pobreza. Vean, en un caso 78.6 y en el otro 90, o sea, casi el 100% de las personas indígenas viven la pobreza. Les mencionaba que quien va a ser el organismo encargado de medir la pobreza en México va a ser Coneval, pero nuestro país tiene acuerdos o tratados internacionales que lo obligan a trabajar para disminuir o incluso erradicar la pobreza en México. Nuestro país tiene, al ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas, ha firmado diferentes acuerdos, entre ellos la implementación de la Agenda 2030, o 2030. Esta agenda tiene diferentes puntos que se deben de cumplir en el 2030 y uno de esos puntos, de los primeros, es eliminar la pobreza. México tiene que presentar avances año con año para, de manera estadística, demostrar que la pobreza ha disminuido en nuestro país o en caso contrario, pues presentar que la pobreza ha aumentado. Se pretende que en el 2030 no exista gente pobre, pero bueno, la realidad nos dice que va a ser muy difícil, ¿no? Que se logre conseguir esta meta de la Agenda 2030. Prosiguiendo, la pobreza debe medirse usando los siguientes factores.
la falta de ingresos de las familias, es decir, la cuestión económica, no tener acceso a la educación básica, no tener acceso a los servicios de salud, no tener acceso a la seguridad social, no tener acceso a una vivienda de calidad, no tener servicios básicos en la vivienda como lo son agua, electricidad, drenaje, no tener acceso a la alimentación, el grado de cohesión social del entorno en que viven las personas. De acuerdo con lo establecido por el Congreso, la pobreza se agrava o se reduce si alguno de estos factores empeoran o mejoran. La medición de pobreza debe hacerse a nivel nacional, estatal y municipal. Para esto, Coneval se va a apoyar de las diferentes encuestas que realiza INEGI y también de los resultados que se dan dentro de los conteos que se realizan cada 5 años, dentro de los censos que se realizan cada 10 años, dentro de los censos económicos y diferentes encuestas que a lo largo del año va implementando INEGI. Antes no podíamos saber en qué regiones se presentaban los mayores problemas de pobreza, por lo que la acción pública se veía limitada. Hoy es claro que la pobreza del país es el resultado de la pobreza en las 32 entidades federativas. Por mandato de la Ley General de Desarrollo Social, la medición de pobreza la realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Esta parte es muy importante porque cuando llegan programas de desarrollo social a un municipio, pongamos un ejemplo, ya, ya se tiene claro dentro de ese municipio en qué zonas sí aplica un programa de desarrollo social y en qué otras zonas no. ¿Por qué? Porque van a existir zonas dentro de un municipio o de una alcaldía que van a presentar mayores índices de pobreza por encima de otros. Por ello, es importante el trabajo de INEGI y Coneval, porque de esta forma ya se tiene una radiografía de la pobreza en México y ya se sabe en qué zonas o en qué lugares se tienen que meter servicios públicos, en qué zonas o lugares se tienen que otorgar programas de desarrollo social, en qué lugares la cohesión social no es favorable, es decir, lugares donde es muy peligroso vivir porque hay muchos asaltos, hay grupos delictivos, hay bandas, etcétera, etcétera. Entonces, la pobreza vamos viendo que va a tener diferentes caras, diferentes dimensiones. Eh, Vamos a avanzar un poquito eh, para eh, conocer cómo se mide la pobreza. Les decía que la pobreza va a estar dividida o segmentada. En primer lugar, vamos a tener población en pobreza multidimensional. Esta población es una población con ingreso inferior al valor de la línea de pobreza por ingresos y que padece al menos una carencia social. También vamos a tener a población en pobreza multidimensional extrema, población con ingreso inferior al valor de la línea de pobreza extrema por ingresos y que presenta al menos 3 carencias sociales. También vamos a tener población en pobreza multidimensional moderada, población pobre multidimensional no incluida en la población pobre multidimensional extrema. Es decir, eh, estas tres Estas tres formas en las que se define la pobreza va, va a tener grados. Tenemos desde gente que es muy, muy pobre, gente que vive en pobreza extrema y está traducida en que no tiene ni para comer. Parecerá mentira, pero hay gente que no tiene ni para comer. O si van a comer, tienen que escoger quién come. O comen los niños, o comen las niñas, o come la persona que sale a trabajar, si es que trabaja, o de plano, nadie come, ¿no? Y es por eso que muchas personas hoy en día en nuestro país mueren
por hambre, porque así tengan que juntar todos los recursos que tienen, no les alcanza para comprar una comida. Después tenemos a gente que si bien es pobre, pero tiene ingresos que le permiten al menos comer para tener fuerzas suficientes y poderse levantar o hacer frente a un nuevo día. Y vamos a tener población en pobreza multidimensional moderada, que si bien es pobre, pero eh, su pobreza no la lleva a que no coman los miembros de la familia, este, y aunque tienen carencias sociales, eh, logran sobrellevar estas carencias. Eh, Después vamos a tener a personas que no se les va a considerar totalmente pobres, sino que se les va a considerar solamente vulnerables. Vamos a tener a personas vulnerables por carencias sociales. Va a ser una población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de pobreza por ingresos. Es decir, no se le va a considerar pobre, pero puede que tenga alguna carencia social. A lo mejor sí tenemos dinero para comer, sí tenemos una casa, pero resulta que no hay drenaje, entonces hago uso de una letrina, tampoco tengo servicio de agua, entonces tengo que comprar de una pipa y probablemente no tenga electricidad. Entonces tengo que auxiliarme de velas, de candiles o de algún otro elemento. Eh, Se les considera vulnerables por faltarle algunos servicios básicos, pero no se les considera totalmente pobres. ¿Por qué? Pues porque pueden comer, porque tienen una casa, etcétera. O va a haber personas, por ejemplo, vulnerables por ingresos, que va a ser población que no reporta carencia social y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de pobreza por ingresos. Digamos que podrían ser personas que ganan un sueldo mínimo, que a lo mejor sí tienen una casa, sí tienen los servicios públicos, pero solamente tienen ingresos básicos para subsistir. No les permite ahorrar, no les permite este, tener algún, por así decirlo, algún colchón extra, ¿no? Para hacer frente si se presenta una eventualidad. Y también tenemos a personas que no son pobres, multidimensional y no son vulnerables. Va a ser población cuyo ingreso es superior a la línea de pobreza por ingresos y no tiene carencia social alguna. Es decir, que tengo casa, tengo todos los servicios, tengo comida, tengo servicios médicos, puedo ir a la escuela, puedo tener un servicio médico, puedo tener incluso dinero ahorrado en el banco. Estas personas no serían pobres y no serían vulnerables, pero son los menos existentes. En esta diapositiva vemos la medición multidimensional de la pobreza. Vemos que el Coneval va a establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en México. Ya les decía al principio que la pobreza va a ser multidimensional y conforme pasa el tiempo también va a ir adquiriendo un diferente significado. En segundo lugar, vemos que la medición multidimensional considera 9 indicadores. Esto es importante porque gracias a estos indicadores podemos saber si somos pobres y qué grado de pobreza tenemos, o si somos vulnerables, qué grado de vulnerabilidad tenemos, o si de plano no somos ni pobres ni vulnerables. Para medir, entonces, la pobreza se toma en cuenta los ingresos traducidos en dinero, el rezago educativo, es decir, los años que fuimos a la escuela, el acceso a los servicios de salud, ya sea si tenemos un servicio proporcionado como una... Eh, como un servicio médico que se nos ofrece dentro de nuestro trabajo como una prestación, o si vamos a un médico particular, o si
acudimos a un hospital público sin estar afiliados a ningún servicio médico. El acceso a la seguridad social, si tenemos servicio médico, si vamos a tener pensión, si tenemos caja de ahorro, etcétera, etcétera. El acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, si lo que nosotros comemos realmente nos va a nutrir, si tenemos la capacidad de comprar una canasta básica bien surtida, que tenga los diferentes elementos del plato del buen comer, etcétera. Calidad y espacios de la vivienda, es decir, a veces no solamente importa el tener una vivienda, sino que dentro de esta vivienda los espacios sean de calidad, es decir, que tengamos un espacio amplio para cada uno de los habitantes. Se han hecho estudios que han demostrado que cuando las personas viven hacinadas, amontonadas, tienden a ser más agresivas, son lugares donde se presentan mayores índices de violaciones. ¿Por qué? Porque como no hay una privacidad y todos estamos pues amontonados, se da el caso pues que algún familiar viole a alguna niña, algún niño, etcétera, ¿no? Y también, ¿no? Ver si nosotros tenemos acceso a los servicios básicos en la vivienda, agua, luz, drenaje, si pasa el carro de la basura, si tenemos calles pavimentadas, etcétera, etcétera. De igual forma, el grado de cohesión social, es decir, si vivimos en una comunidad donde nosotros podemos sentirnos libres y protegidos, o por el contrario, ¿no? Si es un lugar en donde hay muchos grupos delictivos, donde la policía en lugar de ayudarnos nos representa un problema, donde probablemente no hay espacios de esparcimiento, eh, parques, jardines, plazas cívicas, iglesias, etcétera. Estos diferentes lugares de esparcimiento o de interacción social permiten a los miembros de una comunidad el poder tener espacios donde pueden interactuar con otros de una manera sana y pues tener una mayor estabilidad emocional. Hay quien tiene cerca una iglesia, puede ir, puede practicar sus creencias, sus ritos. Hay quienes tienen un parque donde pueden ir a jugar, pasear a sus animalitos, etcétera. Hay lugares donde hay eh, no sé, una plaza cívica donde se desarrollan diferentes eventos, bailes, danzones, etcétera, etcétera. Esto ayuda a la cohesión social o a que no exista una buena cohesión social. Y luego el grado de accesibilidad eh, a carretera pavimentada. Esto también es importante porque al ser un medio de comunicación podemos desplazarnos de manera más rápida a hospitales, pueden llegar bomberos, pueden llegar el ejército, etcétera. Eh, tener, tener carreteras pavimentadas ayuda a mejorar la comunicación y a que nuestro entorno igual reciba no solamente los diferentes servicios, sino también que lleguen diferentes mercancías. Hay lugares que están muy alejados, muy apartados y no hay forma de llegar, o la forma en la que se llega es muy complicada y esto tiende a subir el precio de las mercancías que llegan, eh, o si hay alguna emergencia, pues no puede llegar una ambulancia, no puede bajar un helicóptero, etcétera, etcétera. Entonces van a ser estos 9 indicadores los que va a utilizar Coneval para medir la pobreza en México. Esta medición permite caracterizar a la población en situación de pobreza, así como a los grupos vulnerables, y el Coneval genera información para que los tomadores de decisiones generen estrategias que promuevan y garanticen el cumplimiento de los derechos sociales e impulsen la inclusión social de toda la población. En este caso, los presidentes y los diferentes órdenes de gobierno van estableciendo políticas públicas para ayudar a revertir esta pobreza.
Entonces, como vemos, la pobreza va a ser, va a abarcar diferentes conceptos. Eh, ya hablábamos de bienestar económico, carencias sociales. eh, Vamos a avanzar. Quisiera también mostrarles esta diapositiva donde hablábamos que la pobreza, la más extrema, es cuando una persona o grupos de familias no tienen los ingresos suficientes para poder comer, y esto lleva a que su pobreza sea mucho más agresiva y que muchos incluso mueran de hambre. En esta diapositiva tenemos la canasta alimentaria rural y la canasta alimentaria urbana. En este cuadro es importante que ustedes lo conozcan para que observen cuáles son los productos básicos que, ya sea en provincia o en ciudad, necesitamos nosotros tener acceso a estos productos para tener eh, una calidad de vida pues aceptable. En el caso de la canasta alimentaria rural, las personas deben de tener acceso al maíz presentado en maíz de grano y en tortilla de maíz. Recordemos que en México somos muy dados a acompañar los alimentos con tortillas. El trigo, que se traduce en pasta para sopa, galletas dulces, pan blanco y pan dulce. De igual forma el arroz, arroz en grano, carne de res y ternera en diferentes presentaciones: bistec, aguayón, cueta, paloma, pierna, etcétera. Eh, Carne de pollo, pescados frescos, leche, quesos, huevos, aceite, tubérculos crudos o frescos, verduras y legumbres frescas, leguminosas, frutas frescas, azúcar y mieles, alimentos preparados para consumir en casa, bebidas no alcohólicas y otros. Estos productos son básicos en una canasta alimentaria rural, y en una canasta alimentaria urbana tenemos igual el maíz, el trigo, el arroz, otros cereales, carne de res y ternera, carne de cerdo, carnes procesadas. Eh, si nos fijamos, las carnes procesadas no aparecen en las zonas rurales porque, bueno, a veces es más fácil que ellos tengan acceso a carnes frescas, y en las ciudades, por las condiciones en las que se vive, a veces las carnes tienen que ser procesadas, como el chorizo, longaniza y jamón. Carne de pollo, pescados frescos, leche, queso, otros derivados de la leche. Estos otros derivados de la leche tampoco aparecen en la canasta alimentaria rural, como es el yogur. Volvemos a lo mismo, ¿no? A veces en provincia es más fácil encontrar productos más frescos porque a veces en provincia es donde se produce. Huevos, aceite, tubérculos crudos o frescos, verduras y legumbres frescas, leguminosas, frutas frescas, azúcar y mieles, alimentos preparados para consumir en casa, bebidas no alcohólicas y otros. Son algunos de los alimentos, bueno, son los alimentos que comprenden la canasta alimentaria rural y canasta alimentaria urbana. También va a haber una canasta no alimentaria que nosotros necesitamos y que consumimos cotidianamente: el transporte público, la limpieza y cuidados de la casa, cuidados personales, educación, cultura y recreación, comunicaciones y servicios para vehículos, vivienda y servicios de conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud, enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda, artículos de esparcimiento y otros gastos. Eh, es importante conocer estos elementos porque, a final de cuentas, a veces estamos tan habituados bueno, en el caso de que seamos muy afortunados de tenerlos, que a veces no nos ponemos a reflexionar que muchos de estos productos que a lo mejor nosotros consumimos cotidianamente, otras personas no las pueden consumir,
o que nuestros ingresos no van a ser iguales, van a variar aunque sean nuestros vecinos, y esto va a llevar a que algunas personas tengan una calidad de vida eh, muy alta, otras tengan una calidad de vida media y otras tengan una calidad de vida muy deficiente. Y les decía, ¿no? A final de cuentas no son estadísticas, son personas, son seres humanos que viven la pobreza. La pobreza en las mujeres mexicanas, esto también es importante. Les decía que desgraciadamente en nuestro país, quien vive la pobreza de forma más agresiva van a ser las niñas, pero su condición no va a cambiar eh, cuando ya son adultas, también van a vivir la pobreza de una forma distinta. Recordemos que hay todavía zonas en donde, aunque un hombre y una mujer hagan el mismo trabajo, a veces se le paga más a un hombre, escudándose en afirmaciones que dicen que como el hombre es el que mantiene, se le tiene que pagar más. Pero sabemos que la realidad nos dice que hay mujeres que también mantienen un hogar, ¿no? Y por lo tanto no es equitativo el sueldo, no es algo justo. Aquí vemos la situación de pobreza en 2008, el 44.6% era pobre y en 2018 el 42.4% bajó 2 puntos, pero vean, casi la mitad de la población de mujeres que viven en México son pobres. Y en situación de pobreza extrema, un 11.3% en el 2018 y un 7.4% en el 2018. Bajó casi 3 puntos. Aunque recordemos que ahora, debido a esta pandemia por la que atravesamos, se han elevado los indicadores de gente pobre, ya sea porque murió algún miembro de la familia y este miembro era el proveedor o la proveedora, eh, gente que la, la despidieron de su trabajo o gente que gastó mucho en las enfermedades y el dinero que tenían ahorrado o guardado pues, lo tuvieron que gastar, ya sea para cubrir enfermedades o para alimentarse, si se quedaron sin empleo, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a seguir avanzando. Bueno, sí, creo que hasta aquí dejaríamos esto. Yo les pediría de favor que ustedes revisen su guía. Realmente el curso es muy poco el tiempo para poder desarrollar lo visto en 4 unidades. Son principalmente asesorías. Lo ideal hubiera sido bueno, que se conectaran varios de ustedes para poder ir resolviendo dudas, preguntas o comentarios, pero espero que al menos esta exposición que acabo de hacer les ayude un poco para ir despejando dudas, ¿no? De uno de los temas más importantes que vimos en esta materia. Y nuevamente les recomiendo revisen sus guías, revisen las políticas públicas implementadas durante los diferentes sexenios de los presidentes. Esto les va a ayudar mucho dentro del examen extraordinario. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. Quedo atento a sus comentarios. Este video se va a subir al canal de YouTube que tengo. Y si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo pueden hacer llegar en los comentarios del video y yo estaré respondiendo a la brevedad. Agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.